Buenos días, mi nombre es Alexander Priditkevich, soy abogado en ejercicio y actualmente compagino mi trabajo con los estudios de doctorado en Derecho. El objetivo de la presente presentación es hacer una breve exposición de las defraudaciones tributarias en el impuesto sobre valor añadido denominadas truchas, ver qué participación tienen estas truchas en las conductas o defraudaciones tributarias denominadas carrusel y apuntar la complejidad que existe en el enjuiciamiento de estas conductas en vía penal. Para cumplir este ambicioso objetivo necesariamente tendremos que pasar por los siguientes pasos. En primer lugar, tenemos que tener clara la diferenciación entre una defraudación tributaria y un delito. Teniendo clara esta diferenciación, pasaremos a analizar el funcionamiento del impuesto sobre el valor añadido a nivel nacional. Teniendo claro pasaremos a analizar el funcionamiento del impuesto sobre el valor añadido a nivel comunitario. Y una vez que tengamos claro seremos capaces de identificar estas llamadas truchas y ver qué participación tienen en las defraudaciones o delitos denominados carrusel. Pues bien, en primer lugar, la diferenciación entre que una conducta puede ser perseguida en vía administrativa y que además la misma puede ser perseguida en vía penal es muy importante, dado que en este último caso podría conllevar penas privativas de libertad. Así pues, partimos de la idea de que el artículo 305 del Código Penal es una norma penal en blanco. ¿Y qué es una norma penal en blanco? Pues en el caso que nos ocupa, una norma penal en blanco quiere decir que la normativa penal se remite a la normativa administrativa para definir algunos de los elementos del tipo objetivo y subjetivo, así como sujetos activos del tipo de impuesto. En definitiva, y sin entrar en los tecnicismos, y en cuanto al objeto de la presente presentación, podríamos concluir que la norma penal establece un mínimo de 120.000 euros, a partir del cual las defraudaciones tributarias adquieren una cierta importancia por la cual pueden ser perseguidos en vía penal y por ello conllevar penas privativas de libertad como podría ser una pena de cárcel. Apuntados la vinculación y el límite cuantitativo que existe entre que una defraudación tributaria pueda ser perseguida en vía administrativa y un delito que puede ser perseguido en vía penal, centrémonos en el impuesto sobre el valor añadido, dado que en este impuesto es donde hablamos de las llamadas truchas y es donde podemos ver cómo participan estas en las defraudaciones o delitos denominados carrusel. Pues bien, hemos partido de la idea de que el impuesto sobre el valor añadido es el más importante de la imposición indirecta del sistema tributario español. Es un impuesto general, dado que grava todo consumo de bienes o prestación de servicios producidos o comercializados en el desarrollo de actividad empresarial o profesional. Es un impuesto que se denomina plurifásico, dado que grava toda entrega de bienes o prestación de servicios en cada una de las fases de la cadena de producción o comercialización. Veamos pues con un simple ejemplo cómo funciona el impuesto sobre el valor añadido a nivel nacional. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo claro y sencillo del funcionamiento del impuesto sobre el valor añadido a nivel nacional. Vemos como en primer lugar el fabricante, estableciendo un precio de 100, aplicando al mismo el 21% del IVA, factura 121 euros al intermediario. El intermediario a su vez paga este precio más el IVA al fabricante. El fabricante a su vez en su correspondiente declaración ingresará ese IVA, ese valor añadido, a la hacienda pública. Pero aquí no termina la operación porque el intermediario realiza una segunda venta. Le había costado 100, ahora lo vende al comprador por 104, a este precio le aplica el 21%, le sale 125 por 85,84 céntimos, factura esta cantidad al comprador, el comprador lo paga y vemos como el intermediario ingresa a la hacienda pública 84 céntimos. ¿Cómo se obtienen estos 84 céntimos? Pues de dos formas muy fáciles. Por un lado, es la diferencia entre el IVA que repercute el intermediario al comprador, 21,84 céntimos, menos el IVA que a su vez ha soportado el fabricante, 21 euros. Obtenemos los 84 céntimos que se ingresan. Otra forma de obtenerlo es multiplicar los 4 euros, aplicar a los 4 euros del valor añadido por el intermediario el 21% del IVA. También obtendremos 84 céntimos.
Pero la operación, como podemos comprobar, sigue adelante porque el comprador, empresario profesional, a su vez realiza una tercera venta y vende la mercancía al cliente final. El cliente final ya no tiene derecho de deducir el IVA, es el que al final va a consumir el producto, la mercancía en cuestión, y es el encargado, digamos, es el que al final paga el impuesto. Vemos como el comprador paga el precio de 110 más la parte correspondiente al impuesto, que son 23,10. Aplicando la misma regla que en el caso anterior, el comprador, la diferencia lo viene multiplicando el valor añadido, paga la cantidad correspondiente, que es 1,26 € a la hacienda pública. Podemos comprobar cómo, a su vez, aún pagando el impuesto, todo el impuesto lo paga 23,10 € el cliente final, los encargados de ingresar ese impuesto son los empresarios o profesionales que intervienen en la cadena de comercialización o bien producción de la mercancía, porque si sumamos el 21,26 y el 0,84 más el 21 € nos dará en total los 23,10 €. Así, de forma clara y sencilla, podríamos hacer una aproximación al funcionamiento del impuesto a nivel nacional. Aquí tenemos un simple ejemplo de cómo funciona el impuesto sobre el valor añadido a nivel comunitario. Podemos comprobar que, al igual que vimos en el ejemplo anterior, a nivel interno el funcionamiento se repite y la diferencia viene cuando el intermediario realiza una entrega intracomunitaria a otro comprador. Dos apreciaciones. Se trata de una entrega de bienes, no prestación de servicios, y dos, el comprador extranjero es un comprador comunitario, dado que porque de tratarse de un comprador no comunitario estaríamos ante una exportación y no entrega intracomunitaria, que es una operación totalmente distinta. Pues bien, la normativa comunitaria permite que el intermediario facture sin IVA al comprador intracomunitario, pida la devolución de su hacienda pública, diciendo que dado que el impuesto tiene por objeto gravar el consumo de bien en el destino, acreditando de que este bien no se va a consumir en España, pide la devolución del impuesto y factura sin IVA. A su vez, el comprador también paga sin IVA. Su normativa le permite, para neutralizar el efecto fiscal, autorrepercutirse el IVA y deducirlo en el mismo momento. Por tanto, en este momento, al recibir sin IVA, se autorrepercute el IVA, lo deduce en el mismo momento, neutralizando el efecto fiscal. Y únicamente cuando realiza una tercera venta, factura su precio que vaya a aplicar a su cliente final, le añade el porcentaje correspondiente del impuesto, y es cuando, habiendo recibido ese impuesto, ingresará la parte correspondiente del IVA a su hacienda pública. Así, de forma simple y clara, hemos podido comprobar, aproximarnos un poco cómo funciona el impuesto sobre el valor añadido a nivel comunitario. Y una vez que tenemos claro el funcionamiento del impuesto a nivel comunitario, ahora somos capaces de comprender qué son las truchas y cómo participan en las operaciones comunitarias. Pues bien, las truchas son ni más ni menos que sociedades que realizan una adquisición intracomunitaria, se aprovechan de la normativa que les permite autorrepercutirse y deducirse el impuesto para neutralizar el efecto fiscal, realizan una posterior venta, recogen el IVA de toda la operación, de toda la cadena de producción y desaparecen, no ingresando el impuesto a su correspondiente hacienda. Pues bien, tal y como señalamos aquí con la banderita, el perjuicio, en principio el perjuicio sería, para la hacienda correspondiente, sería el impuesto no ingresado. Una vez que tenemos claro qué son las truchas, ahora podemos ver de qué forma participan estas en las defraudaciones o delitos carrusel. Pues bien,
vemos como que la operación se vuelve a repetir, el intermediario factura sin IVA al comprador, el comprador neutraliza el efecto fiscal autorrepercutiéndose y simultáneamente deduciéndose el impuesto, realiza una posterior venta facturando con IVA, recoge este IVA, no lo ingresa a su hacienda, desaparece, pero es que en este caso vamos más allá y el comprador 2 en este caso realiza una posterior entrega intercomunitaria al intermediario, operación que le permite pedir la devolución, tal y como hemos visto ya en esta operación, le permite pedir una devolución del IVA que en su día pagó al comprador 1, recordemos una devolución, un IVA que nunca se llega a ingresar en esa hacienda, facturando por tanto al intermediario sin IVA. Si nos imaginamos que esta operación sigue repitiéndose una y otra vez, podemos comprobar que se causa un doble perjuicio a ambas haciendas públicas, dado que por un lado nunca llegan a ingresar el IVA y además realizan devoluciones indebidas, generándose por tanto un grave perjuicio para ambas haciendas. Una vez que tenemos claro el funcionamiento del fraude o delito carrusel y participación en el mismo de las llamadas truchas, me gustaría terminar con los siguientes 3 puntos. En primer lugar, hemos de tener muy claro que en la práctica este tipo de operaciones son mucho más complejas, dado que se suelen intervenir muchísimas más sociedades interpuestas, se suelen simular muchas más operaciones y además se suelen utilizar documentos falsos, lo que sin duda dificulta aún más la investigación de este tipo de operaciones. En segundo lugar, recordemos que el delito fiscal se regula en una norma penal en blanco, por lo que siempre existirá una diferencia entre los principios que rigen en vía administrativa o tributaria y los principios que rigen en vía penal. Y en tercer y último lugar, tenemos que tener muy presente que por la propia naturaleza de esas operaciones comunitarias siempre existirá una cierta inseguridad jurídica, dado que los mismos hechos cometidos en uno u otro país comunitario podrían conllevar consecuencias jurídicas muy distintas.